Bueno, esta tarde nos toca estudiar la lección 11 de El mensaje de Hebreos. Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nos estamos aproximando al fin de nuestro estudio trimestral del mensaje de Hebreos, y con todo lo que ya estuvimos viendo tenemos una visión global de lo que realmente el autor de Hebreos quiere transmitirnos. En Hebreos 12:2, que es el versículo de memoria, nos dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, o sea, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Jesús es el autor de la fe y el consumador de la fe. Son dos cosas distintas. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué nos está diciendo? Por la fe. Porque creyó en el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es el gozo puesto delante de él? Porque tiene mucho que ver esto con el pacto que hizo Dios con el Mesías, con Cristo, y la promesa de Dios al Mesías, porque el Mesías tenía que vencer por la fe, como sus hermanos, como nosotros, y la promesa del pacto es la que hizo que él sufriera la cruz. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos que tener puestos los ojos en Jesús? ¿Cómo miramos a Jesús? Y hay muchas formas de mirarlos, pero lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es que lo miremos como el vencedor que es, que venció por la fe, porque es nuestro ejemplo, porque nosotros también podemos vencerla por la fe como él venció. Y la pregunta es, ¿por qué es el autor de la fe? ¿Qué significa ser el autor de la fe? Que es una cosa distinta de ser el consumador de la fe. Y eso es lo que vamos a estudiar en nuestro estudio. Entonces, la verdadera respuesta a estas preguntas las encontramos en el verdadero evangelio, el evangelio eterno, la verdad echada por tierra por el hombre pecado, la verdad cuyo conocimiento debía recuperar el pueblo adventista para tener el evangelio eterno. Porque esa es la misión del pueblo adventista. Antes de predicar las palabras del Apocalipsis, tiene que leerlas tiene que oírlas, para recién después poder empezar a guardarlas. Y tiene que tener el evangelio eterno. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Cuál es ese ángel? No era el pueblo de la iglesia protestante que salió de Roma. No era el pueblo de las iglesias que huyeron a la tierra y la mujer les ayudó. No era el pueblo adventista en su primera generación. Como Dios le mostró en el Juay, sería el pueblo de la última generación cuando el pueblo adventista completara la obra de la reforma y recuperara el conocimiento del evangelio eterno, de la verdad echada por tierra. Entonces ahí tendría el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo primero a los moradores de la tierra. ¿A quién? A sus hermanos. Como Jesús mandó a los discípulos, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el original hay una I que no está en nuestra traducción. Y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque son dos predicaciones distintas. La primera antes del fuerte pregón y la otra durante el fuerte pregón, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y esto tiene que ver con las fiestas solemnes de Jehová, porque la fiesta de las trompetas, la trompeta sonaba el día 1 del mes séptimo, anunciando que en el día 10 iba a llegar el día de la expiación. O sea que el día del juicio de Dios a su pueblo estaba próximo. Pero antes que llegara el día de la expiación, tenían tiempo hasta el día 9 a la puesta del sol para ir ante Dios, arreglar sus cuentas y ser perdonados los pecados conscientes. ¿Por qué? Porque todavía estaba abierto el continuo, pero el continuo finalizaba. Era quitado a la puesta del sol del día 9, porque ahí terminaba el continuo y empezaba el día de la expiación. Ahí era quitado por Dios el continuo. Y entendido el santuario y las fiestas solemnes, podríamos empezar a entender las profecías, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, lo que es claro es el significado de este mensaje cuando hablamos con el pueblo que está en Babilonia,
porque Babilonia adora a Baal, es la ciudad de Baal. Entonces lo vamos a llamar a adorar al Dios verdadero. Pero al pueblo de Dios también habría que llamarlo a adorar al Dios verdadero. Y ese es un tema que es muy claro en la profecía. Como lo estamos viendo en nuestro estudio, y es triste tener que decirlo, en el folleto de las lecciones de escuela sabática ese trimestre se presenta un falso evangelio, porque lo que se presenta no es verdadero. Un evangelio futurista, muy diferente del evangelio que presenta el autor del libro de Hebreos, pero similar al evangelio que predica el falso profeta del Apocalipsis. Las iglesias protestantes caídas que ya se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina, como Dios había anunciado. Ahora veamos, por ejemplo, en la escuela sabática para el 27 de enero del 2022 leímos esto. Hebreos 4, 9 al 11 nos invita a mirar hacia el futuro. Nos dice que Dios ha preparado un descanso sabático que está en el futuro. Sugiere una nueva dimensión para la observancia del sábado. El reposo sabático no solo conmemora las victorias de Dios en el pasado, sino también celebra las promesas de Dios para el futuro. Ahora, el problema es que en Hebreos 4, el autor de Hebreos estaba diciendo que los que habían creído habían entrado. No era futuro, era presente para ellos. Y si nosotros creemos al mismo evangelio que ellos, tenemos que entrar en el reposo de Dios ahora. Y después, por ejemplo, en otras lecciones, la semana pasada, se nos dice que Jesús es el precursor que entró en el descanso que para nosotros es futuro. Se argumenta que los creyentes se han acercado al monte de Sión, en la Jerusalén celestial, mediante la fe. En este sentido, su experiencia anticipa el futuro. Por lo tanto, la Jerusalén celestial pertenece al reino de las cosas que se esperan y de lo que no se ve. Entonces, todo esto, que para ellos era realidad, nuestros hermanos lo tiran para el futuro. Y nos dicen que el único que entró es Jesús, y que es nuestro representante que entró, pero nosotros no. Y por supuesto, en el futuro entraremos como Jesús. Y esta semana se sigue construyendo sobre el mismo fundamento, que es falso. Se presenta lo que ellos llaman el drama de la redención, como una carrera que todos corrieron sin recibir la recompensa. Se indica que nosotros estamos corriendo la última parte de la carrera y que Jesús está esperando en la línea de la meta, sentado a la diestra de Dios como el precursor, o sea, viendo cómo corremos hasta que lleguemos allá, dando a entender que llegaremos a la meta en el futuro, por ahí en la segunda venida. Y vamos a ver lo que dice nuestra lección para esa. La primera, vamos a ver lo que dice la lección para el sábado pasado. Hebreos 11 y 12 probablemente sean los capítulos más amados del libro. Describen la vida cristiana como una carrera en la que todos participamos y en la que todos los que se mantengan fieles recibirán la recompensa. También describen el drama de la redención como una carrera en la que hubo personas de fe en el pasado que perseveraron a pesar de los sufrimientos, pero que aún no han recibido la recompensa. Y eso se debe a que la historia también termina con nosotros, no solo con ellos. Somos el acto final. El drama culmina con nuestra entrada y ejecución de la última parte de la carrera y con Jesús sentado en la línea de meta a la diestra de Dios. ¿Por qué? Él es el precursor que nos abrió el camino y nos muestra a dónde vamos a llegar. Eso es lo que todas nuestras lecciones nos dan a entender. Ahora, la pregunta ¿es este drama el evangelio que presenta el autor de Hebreos? Y cuando uno lee Hebreos se da cuenta que no es así, de ninguna manera. No es lo que dice el autor de Hebreos. Y en la lección de ayer se nos dice lo siguiente. Jesús es el autor de nuestra fe en al menos 3 sentidos. En primer lugar, es el único que ha terminado la carrera en su sentido más cabal. Ahora, ¿es el único vencedor? No, vamos a ver que no. Los otros que se mencionan en el capítulo anterior aún no han alcanzado la meta. Por supuesto, los de Hebreos 11, que como dice el autor de Hebreos son los antiguos, los que vivieron el antiguo pacto, no recibieron la promesa. Pero justamente el autor de Hebreos está mostrando la diferencia entre ellos y los que sí la recibieron.
los que habían entrado al reino de Dios. Y sigue nuestra lección diciendo, sin embargo, Jesús entró en el reposo de Dios en el cielo y está sentado a la diestra del Padre. Nosotros, junto con otros, reinaremos con Jesús en el futuro. O sea, Jesús entró en el reposo de Dios y nosotros en el futuro. Y la pregunta ¿es Jesús el único vencedor, el único que terminó la carrera? Y la respuesta es clara. Nuevamente, como diría Pablo, no de ninguna manera. Sus hermanos también vencieron al dragón, como leemos en Apocalipsis 12, del 10 al 11, hablando de los miembros de la iglesia primitiva. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Y cuándo fue ese ahora? Como dice el autor de Hebreos, cuando el que hizo la promesa, el testamento, murió. ¿Para qué? Justamente para que ese testamento fuera recibido por las personas a las que se hizo la promesa. Y ahora, ese ahora justamente es el año 31, cuando Dios estableció su reino entre los hombres. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y Jesús predicaba el reino de los cielos se ha acercado. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Vencieron? Claro que sí. ¿Recorrió el camino que recorrió Jesús? Claro que sí. Por eso había una iglesia, la iglesia primitiva, que tenía la fe y el testimonio de Jesús. Tenía la misma fe que había tenido Jesús. Y el fruto es llegar a tener el mismo testimonio que Jesús. El fruto del Espíritu, lo que se veía en ellos. Ahora, el autor de Hebreos indica que los hebreos que habían oído y creído al anuncio de las promesas del nuevo pacto, la herencia recibida con la muerte del testador, habían entrado en el reposo prometido y habían sido hechos parte de la casa de Dios, como lo vamos a ver ahora. La casa donde Dios había puesto su trono y Jesús estaba oficiando como sacerdote. Después de haber entrado en el lugar santuario de Dios en el nuevo pacto y haber nacido de Dios, Dios estaba escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones, mientras ellos recorrían el camino angosto que había recorrido Jesús estando en nuestra carne. Por eso él era el autor y consumador de la fe. Y en este camino ellos estaban siguiendo las pisadas de Jesús, puestos los ojos en Jesús. Ahora, volvamos a Hebreos 11. ¿Cuál fue la fe de los que vivieron antes de la muerte del testador? Cuando existía la promesa, pero el testador no había dejado justamente, no había muerto y no había dejado la herencia. Antes de la muerte del testador, como es el autor de Hebreos, que es un punto muy claro, hay un antes y después de eso, para los antiguos no estaba disponible la herencia prometida, las mejores promesas del nuevo pacto. Pero aún así, los antiguos vencedores fueron justificados por la fe y alcanzaron la victoria por la fe en las promesas de Dios hechas a ellos. La promesa de la justificación, porque fueron justificados por la fe, la salvación, fueron salvos por la fe, y la vida eterna. Porque todos los que vencieron se hicieron merecedores o Dios justamente los justificó y les prometió la salvación y la vida eterna. Ahora, ¿qué es la fe? Porque a veces hablamos de la fe y hay confusión sobre este aspecto. La verdadera fe se basa en la creencia en Dios y en sus promesas. Pero no es solo eso. Las promesas que podemos oír a través de su palabra, las promesas que esperamos que Dios cumpla y que aún no vemos. Por eso en Romanos 10:17 Pablo nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque la verdadera fe viene por oír las palabras de Dios, la promesa de Dios. No viene por otro lado. Y, como dice el autor de Hebreos, Hebreos 11, 1 y 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y por qué lo esperamos? Porque lo oímos en la palabra de Dios. Si lo oímos en otro lado, no es verdadera fe. La convicción de lo que no se ve, porque uno escuchó la promesa de Dios y la espera.
aunque todavía no la ve. Y esa es fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero la verdadera fe no es solo creer, porque los demonios creen y tiemblan. ¿Conocen la verdad? Por supuesto que sí. ¿Creen en la verdad? Sí creen y tiemblan. Pero ¿qué pasa? Los demonios creen y tiemblan. Como le indica Pablo, la verdadera fe es obediencia al Evangelio. La verdadera fe obra la voluntad de Dios, como lo van a hacer todos los que llegan a ser bienaventurados porque van a oír y van a guardar las palabras de la profecía del Apocalipsis, como lo hicieron todos los padres de la fe, empezando por Abel, que obedecieron a la voz de Dios. Como leemos en Romanos 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, el que tiene fe obedece. De ese modo se ve si tiene fe o no. Porque si no obedece, no tiene fe. Y en Hebreos 11:3 en adelante dice el autor de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Porque eso dice la palabra de Dios. Lo oímos en la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel, ¿qué hizo? Actuó, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Sabía lo que Dios le pedía? Sí. ¿Creía? Sí. ¿Y qué hizo? Caín no sabía, sí que lo sabía. Pero el que obedeció fue Abel, por la fe. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Y fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Para qué? Para acercarse. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el que cree en Dios lo busca y se acerca a Él, porque cree que le hay y que va a recibir la recompensa que prometió. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Qué le dijo Dios? ¿Que prepare el arca? ¿Y obedeció? Sí. En que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces, la verdadera fe es el del que cree a Dios y actúa, hace lo que Dios le dice que tiene que hacer por fe. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, ¿qué cosa? La ciudad que tiene fundamentos. ¿Y dónde está esa ciudad? ¿Cuál es esa ciudad? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esto tiene que ver con el reino de Dios, con la ciudad de Dios en el nuevo pacto. Pero no es una ciudad como las que conocemos nosotros. Tampoco eso es una ciudad que está lejos de nosotros, en el cielo, sino sería la Jerusalén espiritual que estaría en la tierra, como el reino de Dios estaría en la tierra y el templo del nuevo pacto estaría en la tierra. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque el arquitecto es el que hizo el plano, la maqueta que le dio ¿a quién? A Moisés. Y le dio esa maqueta, que era un símbolo de lo que sería justamente el templo del nuevo pacto que edificaría Jesús. Y el constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
conforme a la fe, justamente dice el autor de Hebreos, murieron todos estos sin haber recibido todo lo prometido. Porque estos son los que vivieron antes del nuevo pacto, antes que viniera el Mesías, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, un reino. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, que es celestial. Ahora, ¿cuál es la patria celestial? El reino de Dios, el reino de los cielos. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y ahora vamos a ver cuál es esa ciudad. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando muriera el testador, los herederos recibirían una cosa mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. Porque lo que Dios prometió, vamos a verlo, es que perfeccionaría el Mesías y después perfeccionaría a sus hermanos. Como lo hemos venido estudiando, la ciudad, la patria celestial, el reino de los cielos, que ellos esperaban, no era de este mundo. Estaba simbolizada esa patria en el tabernáculo del santuario del desierto, al cual antes de la muerte del testador en el atrio no podrían entrar. Entonces, en la profecía se identifica al atrio, al lugar donde murió Jesús, como Babilonia, Sodoma y Egipto, el reino del príncipe de este mundo, donde están los pecadores esclavizados, donde estaba el pueblo de Dios esclavizado en Egipto. Por eso, en Egipto fue sacrificado el primer cordero de Pascua, como un símbolo. Y por eso en Apocalipsis 11, 1 y 2 se dice que en este lugar estarían los gentiles. Y aquí se hacían sacrificios, porque venía un pecador, traía su ofrenda, y hasta acá podía llegar, no podía seguir adelante, y confesaba sus pecados en la cabeza del corderito, por ejemplo, lo sacrificaba, y después el sacerdote tomaba la sangre, y con esa sangre llevaba los pecados del pecador a la casa de Dios, al tabernáculo, que en el nuevo pacto es un símbolo de Canaán, del reino de Dios, y ahí depositaba los pecados, llevados con la sangre, porque Dios se hacía cargo de pagar por esos pecados. Pero el pecador no podía pasar de ahí, porque había algo que le impedía, porque el testador no había muerto. ¿Dónde moriría? Aquí, en el antitipo del altar. Entonces, cuando el testador murió y se cumplió la profecía del altar, esta profecía ya no estuvo más en pie y se abrió un camino, como es el autor de Hebreos, para que el pueblo de Dios pueda entrar a la casa de Dios. Y ese es el camino que se había abierto. Esas eran las mejores promesas del nuevo pacto, simbolizadas por lo que tenemos aquí. Y al final de este camino, porque entraba por la puerta estrecha, recorría el camino angosto, y al final del camino estaba la mesa con los panes de la proposición de Dios a su pueblo. 12 panes, símbolo de las 12 tribus de Israel, sin levadura, y ungidos con aceite, símbolo que serían igual que ¿quién? Que Jesús, el primer hombre sin pecado. Esa es la promesa de Dios. Esa es la proposición de Dios a su pueblo, reflejada en símbolos. Y vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es la promesa, el testamento que ellos no recibieron y sí estaban recibiendo los que vivían después de la muerte del testador? La herencia recibida era la siguiente, y la vamos a sintetizar. Primero, habían sido redimidos por precio y eran libres para salir del atrio. ¿Por qué? Antes eran esclavos en el reino del príncipe de este mundo. Pero cuando Jesús tomó nuestro lugar y murió, nos redimió. ¿Por qué Él murió en nuestro lugar? Donde nosotros tendríamos que morir para que nosotros pudiéramos vivir en el lugar de Él, donde Él vivía, en la casa de Dios. Y salir del atrio, símbolo del reino del pecado y la muerte, y entrar en el reino de Dios, el reino de los cielos, la casa de Dios, donde deseaban entrar los antiguos. Hebreos 2, del 14 al 15. Dice el autor de Hebreos:
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo, de la misma carne y sangre. El verdadero Jesús no tiene una carne y una sangre diferente a la nuestra, tiene la misma. Para destruir por medio de la muerte, porque tenía que morir tomando nuestro lugar, y de ese modo nos iba a liberar, nos iba a redimir, e iba a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, los que estábamos esclavos ahí, íbamos a ser liberados, porque iba a destruir el poder de Satanás sobre nosotros. Esto es al diablo, y librar. Por eso fuimos redimidos y librados. A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, como siervos del pecado, siervos del príncipe de este mundo. Y en Hebreos 9, 16 al 17, dice el autor de Hebreos, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Y eso simbolizaba el altar del sacrificio, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Nadie puede recibir la herencia. Y después de la muerte de Jesús, el testador se había abierto la puerta de la casa de Dios, se había acabado la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, y ya estaba disponible el agua de la fuente. Por eso, como dice el Salmo 118, 19 al 23, se abrieron las puertas de la justicia, se abrió la puerta estrecha. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por esta puerta se entra la presencia de Jehová, al templo de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es? Jesús. Ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces esa puerta estaba abierta, y ese templo ya tenía una piedra del ángulo, y había que edificarlo. Y después de lavarse con el agua de la fuente, vestidos con las vestiduras blancas de Jesús, con la piel del cordero, podían entrar en la casa de Dios, en el reino de Dios. Y había un camino nuevo y vivo que los llevaba a la presencia de Dios. Entonces, una vez que se cumplió la profecía del altar, murió el testador, estuvo la fuente para lavar nuestras ropas en sangre del cordero y vestidos con vestiduras blancas, entrar por la puerta estrecha, por la puerta de Jehová, porque Jesús es la puerta, el verdadero Jesús es la puerta, y empezar a recorrer el camino angosto. Y la lámpara, que es un símbolo del Espíritu de Dios, estaría morando en el que entrara y hubiera nacido de Dios. Por eso lo representaría, como Dios le mostró a Elena de White en su segunda visión del santuario, y también el altar del incienso, porque el altar del incienso está donde se arrodilla uno de los hijos de Dios, porque de ahí suben las oraciones de los santos. Y Jesús agrega incienso a esas oraciones. Y al final del camino está la mesa de los panes de la proposición de Dios, porque los panes que entraron habiendo estado cocinados con levadura, como la ofrenda que se llevaba en Pentecostés, la primera ofrenda que llevó Jesús, de panes cocidos con levadura, iban a ser transformados en panes y levadura, a imagen de Jesús. Y esa es la iglesia triunfante. Ese es el símbolo de la proposición de Dios. Y por supuesto, Dios estaría morando en todos los que entraran en su santuario. Por eso dice Pablo en Colosenses 1, 12 y 14, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia, porque ya estaba disponible la herencia, de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿De dónde nos libró? Del atrio. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y aquí está la clave, ya murió el testador. Por eso, ellos estaban recibiendo la herencia de los santos. Y habían sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que necesita el pueblo adventista ahora. Eso es lo que necesita el ángel de la Odisea. Y el que entraba
en la casa de Dios, dejaba atrás la esclavitud en el atrio y sus malos caminos y reposaba en sus antiguas malas obras, como leemos en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque hay una nueva creación, un nuevo nacimiento, porque la nueva creación empieza por los hijos de Dios. ¿Y para qué? Para que puedan seguir las pisadas de Jesús, haciendo buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Hebreos 4:10, el autor de Hebreos dice, porque el que ha entrado en su reposo, el que ha entrado al reino de Dios, por la puerta abierta, también ha reposado sus obras como Dios de las suyas, porque ya no anda en sus viejos caminos, ahora anda en los caminos de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús. Y por supuesto, ahí no hace las obras que antes hacía. Está haciendo las obras que Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Y los que habían creído y entraron en reposo de Dios, habían nacido de Dios y eran parte del templo de Dios, la casa de Dios en el nuevo pacto. Como leemos en Juan 1, del 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y Juan está diciendo que Jesús, ¿quién es? Es Jehová. Pero el mundo no le conoció, porque cuando vino, como dice Isaías 53, como un varón de dolores, sin ningún atractivo para que le deseáramos, no lo conocieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre. Y esto es importante porque Jesús al ángel de la Odisea le dice que está golpeando la puerta, está afuera, y que no lo recibió. Y por supuesto, tiene que entender y conocer el Evangelio para poder abrirle la puerta a Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que Él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios, el nuevo nacimiento. Y por supuesto, eso está disponible. Esa era la promesa que estaba disponible cuando muriera el testador. Y eso es lo que tiene que entender el pueblo de Dios. Y en Hebreos 4, 1 al 3, dice el autor de Hebreos, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, entrar por la puerta estrecha y nacer de Dios, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cuándo? Ya habían entrado en el pasado. No era el futuro, no era la segunda venida, que Jesús entró como precursor y nosotros entramos a la segunda venida. No, era una realidad. Ellos habían nacido de Dios y estaban siguiendo a Jesús por el camino angosto. Y Dios había venido a morar en ellos, había puesto su trono en ellos. A su lado se había sentado Jesús y consejo de paz había entre ambos, como lo había anunciado Dios por medio de Zacarías, cuando anunció que Jesús es el que edificaría el verdadero templo. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, el hombre, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, porque brotará de Jehová, es el renuevo de Jehová, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. ¿De quién es el templo de Jehová? ¿Y quién llevará gloria a Jehová? Y Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, pondrá su trono en ese templo. Y habrá sacerdote a su lado, o sea, Jesús sentaría a la diestra de Dios, y consejo de paz, el continuo, habrá entre ambos. Ese es el templo que estaba siendo edificado con piedras vivas, como dice Pedro. Y en Hebreos 3, del 5 al 6, el autor de Hebreos habla de este templo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, en la casa simbólica, para testimonio de lo que se iba a decir, como un símbolo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la casa que es el antitipo de la casa de Moisés, la cual casa, dice el autor de Hebreos, somos nosotros. ¿Quiénes eran la casa?
los miembros de la iglesia primitiva, los que habían oído y creído y habían entrado al reino de Dios. No era futurismo, era realidad. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso el autor de Hebreos está predicando otra cosa. Y es claro lo que predica. Y ellos estaban recorriendo el camino angosto rumbo a la ciudad de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como leemos en Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de lo que vivíamos en el atrio, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por la fe en el gozo puesto delante de él, porque tuvo que creer a Dios, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque Jesús, cuando nació como hombre, como dice en el Juan en el deseo de todas las gentes, era un bebé inconsciente, no sabía quién era ni dónde estaba. Después se empezó a enterar cuando su madre le leía las escrituras, y a los 12 años se dio cuenta en el templo, cuando fue al templo, que él era el Cordero de Dios, que él iba a ser el Cordero, que ese Cordero que él sacrificaba era un símbolo de él. Y tuvo que creer, y tuvo que vencer. Y fue perfeccionado y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y por eso en Hebreos 12, 22 al 24 se nos dice que esa ciudad que esperaban los antiguos, los hermanos nuestros que vivieron en el antiguo pacto antes que el que hizo la promesa muriera, esto es lo que deseaban, llegar a esta ciudad. Y les dice a los hermanos hebreos, os habéis acercado al monte de Sión, símbolo del reino de Dios. ¿Por qué el monte de Sión? Porque Dios prometió poner en Sión la piedra del ángulo. Ahora, Sión era el lugar donde vivía el pueblo de Jerusalén, y el templo estaba en el monte Moria. Había dos montes, estaban separados. Pero en el nuevo pacto no habría separación entre Dios y su pueblo, porque Dios moraría en medio de su pueblo. Y os habéis acercado al monte Sión, símbolo del reino de Dios, y donde mora el pueblo de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. La Jerusalén del nuevo pacto era la iglesia de Cristo, era la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque esta era una realidad para ellos, la patria, la ciudad que esperaba justamente el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Era la ciudad de la que se había acercado el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Y de acuerdo a su promesa, Dios estaba haciendo sus obras y estaba escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones para transformarlos a imagen de Jesús, porque la promesa era que Jesús iba a tener hermanos, iba a haber linaje. Ese era el gozo puesto delante de él. Y en Ezequiel 36, 25 al 27 leemos, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y este es el nuevo hombre. Una nueva mente, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, en el que Dios va a escribir su ley. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ustedes van a ser mi templo. Porque voy a poner dentro de ustedes mi espíritu, mi presencia. Yo voy a estar ahí. Y yo voy a hacer que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, lo que es imposible para el hombre, cuando lo redima con la sangre del Cordero, ahora yo voy a hacer que sea posible, porque yo voy a hacer, el Dios Todopoderoso va a hacer que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obras. O sea, nos va a transformar de árboles malos que dan fruto malo en árboles buenos, que tengamos fruto bueno. Esa es la promesa. Ahora, y esa era una realidad.
Y en Jeremías 31, 33 al 34, como lo cita varias veces el autor de Hebreos, Jesús hizo la promesa del nuevo pacto. ¿Y qué prometió? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, yo voy a estar morando en ellos y voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Por eso este era el pueblo que conocía a su Dios. La iglesia primitiva era el pueblo que conocía a su Dios, que fue perseguida por el dragón hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y son los lugares asolados que Dios va a reedificar en este tiempo. Y en Hebreos 13, del 20 al 21, el autor de Hebreos justamente dice eso. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. O sea, andar en sus caminos, lo van a poder, lo pueden hacer, porque el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesús, como dice Pablo en Efesios 1, con el mismo poder que resucitó a Jesús, el mismo poder que obró en Jesús, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, ¿quién haría eso? Dios estaba en ellos, haciendo sus obras, guiándolos por el camino angosto, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Filipenses 2:13 leemos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque ellos eran parte del templo de Dios en el nuevo pacto. Y mientras comían la cena de Pascua, porque habían entrado en la casa del padre de familia a comer la cena de Pascua, estaban siendo perfeccionados, estaban siendo transformados a imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, el antitipo de los panes y levadura de la proposición de Dios. En Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Cuál es la herencia? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que tenga hermanos, para que vea linaje, para que el gozo puesto delante de Él se cumpla, porque para eso murió Jesús, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y por eso Pablo en 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, la del atrio, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y entramos a la casa de Dios, ¿a qué? A comer la cena de Pascua, cordero asado, con panes sin levadura y hierbas amargas. Ahora, este es el Evangelio eterno que el pueblo adventista necesita oír y en el que necesita creer para poder entrar en el reposo de la promesa y ser transformado a imagen de Jesús, para poder recibir el sello de Dios y estar preparado para poder ir con Jesús a la batalla de Armagedón. Porque el sello de Dios lo tenemos que recibir antes de que comience el tiempo de angustia. Como dice Elena, Primeros Escritos, página 71. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Deben ser como Jesús. Deben haber sido transformados a imagen de Jesús. Ahora, ¿qué pasaría? Pocos adventistas se prepararían. Y ahí se vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¿Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Por eso es importante que nosotros arreglemos nuestras lámparas. Y, por supuesto, que les demos el alimento a tiempo a nuestros hermanos, que comportamos lo que vamos aprendiendo, porque eso es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer.
porque tenemos que tener el Evangelio eterno. Y primero hay que predicárselo a nuestros hermanos. Y eso tenemos que hacerlo mientras recorremos el camino angosto. Y ahora vamos a los dos últimos aspectos que vamos a ver. Primero, Jesús, el autor de la fe. ¿Por qué es el autor de la fe? Como lo define el autor de Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, pero yo, para esperar algo, tiene que haber alguien que lo haya prometido. Por eso lo esperamos. ¿Y por qué lo esperamos? Porque alguien lo prometió. Y sin una promesa no puede haber fe. Por eso, el que espera el cumplimiento de la promesa tiene fe en el que lo prometió. Es por esa causa que Jesús es el autor de la fe. Porque Él es Jehová el Señor, el que hizo la promesa, el que anunció que se haría hombre para redimirnos de la esclavitud del pecado, y Él cumplió la promesa. Por eso, el autor de Hebreos lo llama el autor de la fe, el autor del testamento, porque el que hizo el testamento, Jehová el Señor, es el que murió, para que ese testamento esté a nuestra disposición. Ahora, y lo anunció claramente en Levítico 16, del 8 al 9. Esto es lo que pasaba en el día de la expiación. Con la sangre de este macho cabrío, el pueblo era limpiado y el santuario era purificado. Esta es la justicia de Dios y es nuestra justicia. Y echará Aarón suertes a Aarón sobre dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y traerá a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, el que representa a Jehová, y lo ofrecerá en expiación. ¿Quién moriría? ¿Quién moriría? El testador, porque el testador tendría que hacerse hombre para morir. Y cuando el testador muriera, el testamento, la promesa, el testamento estaría disponible para nosotros. Por eso en Isaías 7:14 Dios anunció que, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, llamará su nombre Dios con nosotros. ¿Quién sería el Mesías? Dios. El macho cabrío, ¿quién sería? Sería Dios. ¿Por qué él moriría? Eso es lo que estaba anunciando. Emmanuel es Dios con nosotros, Jehová con nosotros, ¿no? Porque Jehová se haría hombre para redimirnos. Y en Isaías 9:6 leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es Jesús? El que prometió, el Dios fuerte, el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. Y por eso, Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad, cansad la soledad a nuestro Dios. Ese es el verdadero Jesús. Es el testador, el que prometió. Y en Isaías 54:5 leemos, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor. Porque el marido, como dice Pablo, dice marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Porque Jehová es el Redentor, el Santo Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y en Isaías 43, del 10 al 12, nos dice Dios, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié. Yo soy el testador, el que anuncio. Y salvé. Ahora, el testador es el que salvó. E hice oír. Y no hubo entre vosotros dioses ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. El testador, el redentor de Israel, es nuestro Dios. Y por eso Juan dice Juan 1, 10 al 13, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a quienes, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, en que creen que Él es el testador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuándo? Ahora,
no es la segunda venida, no está en el futuro. Era una realidad para ellos. Ellos habían nacido de Dios. Y en 1 Pedro 1, del 10 al 11, Pedro es claro. Dice que Cristo es Jehová el Señor. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Jehová el Señor que estaba en ellos. ¿Y qué dicen ellos? El Espíritu de Cristo. Porque estos eran profetas de quién? De Jehová. Y el Espíritu de Jehová el Señor los guiaba. ¿Y quién es Cristo? Jehová el Señor. Porque el Espíritu de Jehová el Señor es el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿De quién? Del macho cabrío que era sorteado por Jehová, y las glorias que vendrían tras ellos, ¿no? Cuando moría el testador, ¿qué herencia recibiríamos? Y en 1 Corintios 10, del 1 al 4, Pablo dice claramente lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién guió de Egipto a Canaán a Israel? Jehová. ¿Quién es la roca? Es Jehová. ¿Y quién es Cristo? Es Jehová el Señor, el testador, el que anunció, el que nos redimió. Por eso Pablo dice que este es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién era Jesús? Era nuestro Dios. El macho cabrío era Jehová. Y por eso Él es el autor del testamento, el autor de la fe. Ahora, pero como hombre es el consumador de la fe, porque para vencer necesitó tener fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, pero vamos a preguntarnos algo, justamente porque hay mucha confusión. ¿Puede una persona que es Dios tener fe? Para que una persona tenga fe, debe haber otra persona que le haga una promesa. Y entonces, si la primera persona tiene fe, en la segunda va a creer en su promesa. Pero aunque haya otra persona que le haga una promesa, una persona que es Dios no puede tener fe, porque es omnisapiente y todo lo ve y todo lo sabe, incluso antes de que suceda. Sabe si la persona que prometió va a cumplir o no va a cumplir su promesa. Entonces, ¿puede tener fe Dios? No. ¿Y una persona que es Dios? No. No puede tener fe, porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y un Dios omnisapiente que todo lo ve no puede tener fe. No necesita tener fe. La fe es la que tiene alguien que confía en Dios. Es por esa causa que el anticristo, el falso Jesús, que en su naturaleza no se hizo hombre, ni se hizo un poco inferior a los ángeles, porque era, como dice Roma, 100% Dios y 100% hombre. Era porque tenía todos los atributos divinos, era omnisapiente, y usando su propio poder podía leer la mente de otros hombres y hacer milagros. No podía tener fe, ni podía llegar a ser el consumador de la fe. Tampoco podía ser tentado, porque, como dice Santiago, Dios no puede ser tentado por el mal, ni podía morir, porque Dios es inmortal, porque ese Jesús es falso, no es el verdadero Cordero de Dios. En cambio, el verdadero Jesús, el que se hizo verdaderamente hombre, un poco menor que los ángeles, porque si él hubiera tenido algún atributo divino, hubiera retenido algún atributo divino, no hubiera sido en su naturaleza menor que los ángeles, pero se hizo verdaderamente hombre, siendo hijo de David según la carne, participando de nuestra misma carne y sangre. Él sí podía y necesitaba tener fe. El verdadero Jesús no era omnisapiente, necesitaba creer. Y no solamente creer, sino crecer en sabiduría y en estatura, como dice Lucas. Necesitaba ser perfeccionado, necesitaba aprender la obediencia, y llegó a vencer por la fe en su Padre, en sus promesas, las promesas del pacto de Dios con el Mesías, la simiente de Abraham. Como leemos en Hebreos 2, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
O sea, en su naturaleza, ¿Jesús era menor que los ángeles? Sí. Si él hubiera tenido algún atributo divino, ¿hubiera sido en su naturaleza menor que los ángeles? No, no. Realmente era hombre, era menor que los ángeles. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. También era mortal. Dios es inmortal, pero si hubiera tenido doble naturaleza no podía morir. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, para que muchos hijos recibieran la herencia, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque Jesús tenía que ser perfeccionado. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Porque Jesús, como sus hermanos, es hijo de ¿quién? De Adán, está diciendo. Por lo cual no se avergüenza en llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Porque Jesús necesitaba tener fe como hombre. Y de nuevo, y acá está la promesa. La promesa está en Isaías 8. Y aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Porque ese era el gozo puesto delante de él. Que hubiera otros hijos de Dios que fueran como él. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿de qué participaron? De carne y sangre. ¿De qué participamos nosotros? De nuestra carne y nuestra sangre. Él también participó de lo mismo. A los hijos de Adán, ¿qué carne tienen? La carne de Adán. La carne de nuestros padres. Y él y Jesús, la misma carne y sangre, está diciendo acá, no otra carne. Pero el anticristo no tiene nuestra carne, tiene otra carne distinta. No tiene nuestra naturaleza, tiene otra naturaleza. Pero el verdadero Jesús tenía nuestra carne, pero nunca tuvo mancha de pecado, porque el pecado no está en nuestra carne, está en nuestra mente, en nuestro corazón, es lo que enseña la Biblia. Y él participó de nuestra carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, para librarnos del imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser, ¿en qué? En todo semejante a sus hermanos. ¿En qué? En cuanto a la carne y a la sangre. Era en todo semejante a nosotros, tenía la misma carne y sangre. Pero la diferencia estaba en qué? En la mente del corazón, porque tenía escrito otra cosa ahí. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a sus hermanos, a los que son tentados. Ahora, ¿y qué anuncia la profecía? Isaías 50, del 4 al 7. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Quién le dio la sabiduría a Jesús? Su Padre, como prometió darnos a nosotros, para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Por qué Jesús tenía oídos para oír las palabras de profecía? Porque Jehová el Señor despertaba su oído mañana tras mañana, porque Jesús lo buscaba. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores. ¿Y por qué hizo esto? Por el gozo puesto delante de él. Y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputas, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y esa era la promesa, porque lo que está aquí en Isaías es lo que Jesús leyó y entendió. Y aquí entendió cuál es su misión, lo que iba a pasar. Y cuando oró, Padre, si es posible, ¿hay otro camino? Y si no había otro camino, él por la fe tenía que seguir este camino. Jesús fue el primer hombre que fue perfeccionado por Dios, cumpliendo las promesas del pacto de Dios con el Mesías y las promesas del nuevo pacto, escribiendo su ley en su mente y en su corazón, porque tuvo fe en su Padre y en sus promesas. Y
Lo que anunciaba Salmos 48 se cumplió en él. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Fue el primer hombre que, como Adán y Eva, al comienzo, cuando fueron creados, reflejó la imagen de Dios. Tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y por eso su placer era hacer lo que tenía escrito en el corazón. Ese era el deseo de él. Y como leemos en Hebreos 5, del 7 al 10, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tenía que obedecer por fe, porque la fe no es creer, es obedecer. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 4:15 leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él dijo, la carne es débil, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso llegó a ser el consumador de la fe, porque venció por la fe, y el primogénito entre muchos hermanos, los hijos que Dios le daría como hermanos, como su linaje. Y el lugar de la prueba más dura fue el Getsemaní, porque el resto ya había decidido dar su vida por sus hermanos. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y después vino los discípulos y los halló durmiendo. ¿Y qué les dijo? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo. Lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y finalmente tomó la decisión de seguir el camino que decían las Escrituras, porque no había otro. No era posible redimir a sus hermanos si no seguía ese camino. Y después les dijo, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y se cumplió la profecía de Isaías, angustiado él y afligido. No abrió su boca, ¿estaba angustiado? Claro que sí, hasta la muerte. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Era un verdadero cordero? Sí. ¿Podía morir? Por supuesto que sí, y murió. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Por eso era el Cordero de Dios y la justicia de Dios, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y por eso Jesús tenía que decidir ponerla. Verá el linaje, esa es la promesa, ese es el gozo puesto delante de él. Va a ver a sus hermanos. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá el despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por esa causa, como Jesús, sus hermanos también llegarían a tener la ley de Dios escrita en sus mentes y sus corazones. Llegarían a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en sus frentes. Llegarían a tener el amor de Dios, el amor de Jesús, oro refinado en fuego en sus corazones. Esa es la promesa, Isaías 8, 16 al 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Ata el testimonio.
sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué le está pidiendo el Mesías a Dios? Que escriba su ley en la mente y el corazón de sus discípulos, como en la de él. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro a la casa de Jacob, y en él confiaré. Yo confiaré en él. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, yo y mis hermanos, somos por señales y presagios en Israel. Somos esa luz puesta sobre un monte que no se puede esconder, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y esa es la promesa de Jeremías 31:33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y esa es la promesa que está cumpliendo los miembros de la iglesia primitiva, como dice Pablo en Romanos 5:5, que el amor de Dios había sido derramado en el corazón de ellos. Y es lo que dice Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Jesús nos está llamando a oír su voz para que podamos recibir esta promesa, la que está disponible para los herederos. Y él dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Ahora, ¿qué tenía Jesús en el corazón? ¿El amor del Padre? ¿El amor de Dios? Tenía escrita la ley de Dios en la mente del corazón. Y el mandamiento nuevo, el del nuevo pacto, ¿cuál es? Que nos amemos unos a otros como Él nos amó, con el amor de Jesús, con el amor de Dios. Que también os améis unos a otros. Y por eso nos dice a nosotros, a los ángeles de la Odisea, que no conoceríamos la verdad, no conoceríamos el Evangelio. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es eso? El amor de Dios, el amor del Padre, el amor que estaba en el corazón de Jesús. Eso es lo que quiere darnos, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para entrar en la casa de Dios con la piel del cordero, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, porque no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y unge tus ojos con colirio para que veas, para que entiendas, para que tengas ojos para ver y oídos para oír. Y por eso nos dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Va a estar dentro del templo de Dios, y va a ser columna del templo de Dios, cuando yo reedifique los lugares desolados, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Va a tener el carácter de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque va a ser parte de la iglesia triunfante, de la ciudad de Dios, la esposa del Cordero, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Porque va a ser linaje de Jesús, y hermano de Jesús, y todo el mundo va a poder verlo, porque va a tener el amor de Dios justamente en su mente y en su corazón. Y esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio que Jesús quiere que vivamos. Y para eso dio su vida. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Esas son las promesas de Dios.